los ascetas o el ascetismo. Vamos a estar viendo un poquito de sus filosofías, de sus prácticas, de sus doctrinas. El ascetismo es una práctica en la cual consiste en abstenerse o en mortificar los sentidos. Bueno, el ascetismo tiene como objetivo asegurar la perfección espiritual, sometiendo el cuerpo al control del espíritu. En sí, el ascetismo pues es un estilo de vida que se basa en perseguir una purificación espiritual, pero a través de la privación de placeres materiales, de placeres eh, en sí físicos, ¿verdad? Bueno, esta práctica en sí tiene como objetivo conducir a las personas a una iluminación espiritual, una iluminación mística, a un nivel espiritual un poquito más alto, ¿verdad? Bueno, los ascetas pensaban que si no había dolor físico, no había ganancia espiritual. Y con esto vamos que ellos promovían una vida llena de privaciones a fin, ¿verdad?, de alcanzar este nivel espiritual mucho más profundo. El origen del término en sí es de origen griego, viene de esta palabra ascesis, cuya traducción literal es ejercicio o entrenamiento. Bueno, en sí, ascesis no se utilizaba para en sí esta práctica, pero se empezó a utilizar después. En realidad, este término está relacionada a esta preparación física que los atletas griegos tenían, pero posteriormente, ¿verdad?, fue utilizada por legiones romanas y luego fue adoptada por distintas religiones como un sinónimo de un entrenamiento interior, de un ejercicio interior. Bueno, se trataban, ¿verdad?, de purificar a través de la mortificación o de la negación de todo aquello que produjera placer para perder pues, ese apetito por lo exterior, por lo material. Entre sus doctrinas, sus prácticas, sus creencias, ellos se abstenían, y como les comenté, de los placeres materiales. También muchos de ellos se excluían de la sociedad, se apartaban a lugares remotos, al desierto, a cuevas o etcétera, ¿verdad? También muchos practicaban la pobreza. Bueno, trataban, ¿verdad?, de reducir todos estos aspectos materiales de su vida. Ellos también practicaban el ayuno temporal temporal o permanentemente muchos. Bueno, en la historia se cuenta, ¿verdad?, de varios hombres que, creo hay un hombre, no sé si es en la India, que practicó, que tiene como 40 y pico de años sin comer, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea, pero pues dicen que por ahí, ¿verdad? Hay. Otra es que trataban de imitar a Cristo. Bueno, en sí esto de imitar a Cristo va como en este terreno de que creían que Cristo también practicaba el ascetismo, porque pues Jesús ayunó, oró y estuvo tiempo en el desierto, ¿verdad?, practicando esto. Entre muchos otros personajes bíblicos, ¿verdad?, que también agarran como referencia de que también eran ascetas, como Juan el Bautista, ¿verdad?, que pues vivía en el desierto, se alimentaba de langostas, de miel silvestre, oración, ¿verdad?, ayuno. También Pablo, inclusive Pablo también decían que tenía pues estas prácticas ascetas, porque pues no se casó o pues no hay registros, ¿verdad?, no sabemos de si realmente se casó o así, y entonces también creían que él también practicaba el ascetismo. Y pues por último buscan también el bien de las personas, tratan de ser generosos, tratan de proporcionar al espíritu estos sentimientos de gozo, de paz, de misericordia. Bueno, aquí les traje tres grandes ascetas, bueno, conocidos ascetas, ¿verdad? Uno era Heráclito. Bueno, este hombre era un filósofo griego, era de Éfeso. Ya al final de su vida, en realidad, él practicó el ascetismo, pero él se retiró a vivir en soledad y se alimentaba de hierbas y de plantas. Bueno, él decía esta frase que no era posible bañarse dos veces en el mismo río. Bueno, es importante resaltar también que no todos los ascetas practican en la totalidad todas estas prácticas, vaya la redundancia, no todos lo hacen, unos hacen ciertas cosas, otros hacen otras cosas, como por ejemplo abstinencia sexual, esa era una de las prácticas, no todos lo hacían, pero muchos lo hacían, abstenerse de cuidar su cuerpo, por ejemplo, muchos no se bañan, muchos no se cortan tampoco el cabello, o si se lo cortan, se rapan, usan ropa modesta y tosca, que incomode, ¿verdad? En muchos casos hay también muchas personas que practican pues la desnudez, se privan del sueño, soportan el frío, soportan el calor, duermen en lugares incómodos, renuncian a sus bienes, etcétera, ¿verdad? Depende de qué tipo de asceta y qué tipo de voto, porque creo que también se manejan como que por voto.
y pues de eso depende la práctica que realizan. Bueno, el siguiente es Diógenes de Cínico. Este en realidad fue un vagabundo y fue conocido también como Diógenes el perro, así también se le conocía. Este era un hombre que vivió en Atenas, en las calles, en pobreza extrema en realidad, y se dedicaba pues a esto y lo conocían así porque pues convivía con los perros y todo eso. Pero lamentablemente este hombre acabó con su vida a los 90 años, conteniendo la respiración y quiso que su cuerpo fuera arrojado como comida a los animales. Y el último es Porfirio. Este, en realidad, el ascetismo que practicó era ser vegetariano. Inclusive escribió libros condenando a aquellos que sacrificaban a los animales y que comían carne. Y pues él decía que impide que el cuerpo perturbe al alma con sus exigencias y placeres, disuelve el vínculo entre el cuerpo y el alma. Y para esto, pues aquí llegamos a que en esta filosofía veían el cuerpo como una prisión del alma. El dualismo, yo sé que lo va a traer mi compañera, ¿verdad? Pero es importante también entender que todo esto viene también por esta filosofía del dualismo, de que creían que la atmósfera divina, lo espiritual era bueno y que la atmósfera material era malo. Entonces, trataban de desvalorizar en sí el cuerpo, considerándola como una prisión del alma y pues trataban, ¿verdad?, de hacer, o sea, de adoptar esta forma de que beneficia al espíritu y hacían diferentes prácticas, inclusive se flagelaban y todo eso porque el cuerpo era malo y el espíritu era bueno y que y hay que ¿cómo se dice? O sea, inclinarnos más al espíritu, a esta atmósfera divina. En la Biblia también se habló del ascetismo, ¿verdad? En Colosenses 2 20 al 23. Bueno, Pablo escribió esta epístola y les informó de que todas estas doctrinas se estaban inmiscuyendo pues en la iglesia, ¿verdad? Y trató de corregir que todas estas enseñanzas pues no iban, ¿verdad? Con las enseñanzas que ya él pues había dado a esta iglesia. Bueno, en esta carta encontramos varias filosofías humanas y mundanas en ese tiempo, como el legalismo judío, el misticismo, la vida ascética, entre muchas otras filosofías que trataban, ¿verdad?, de corromper esa doctrina sana que debió haber habido, ¿verdad? Y bueno, les dice Pablo en esta carta, ¿por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman aquello, no prueben aquello? Si todo eso son mandatos y son costumbres humanas y todos se querían sobreponer sobre los preceptos de Dios mismo. Entonces Pablo le escribe pues a la iglesia que tomen precaución respecto a todas estas falsas enseñanzas que querían sustituir en sí la justificación de la fe por costumbres y por mandamientos de hombres para alcanzar un nivel espiritual, inclusive para alcanzar la salvación. Otra cosa importante es que el ascetismo no es en sí una religión, es una filosofía que puede estar inmiscuida en cualquier religión, tanto el cristianismo, el budismo, el islam, el judaísmo, entre muchísimas otras religiones que practican pues esta filosofía de que el cuerpo es malo y por ende hay que pues menguar todos esos deseos carnales, o sea, pues de formas que no son bíblicas. Y pues los colosenses en sí intentaron ajustar a Jesús a sus creencias ya preconcebidas. Eh, Creían que debían debilitar su carne y fortalecer su espíritu, renunciar a todo lo mundano y disciplinarse para alcanzar pues esta perfección espiritual. Practicaban esto porque querían alcanzar esta pureza ritual y tener este contacto con lo divino, con lo espiritual, con lo místico y también la practicaban por una necesidad de expiación, porque también querían alcanzar salvación por medio de sus prácticas, por medio de sus obras y ganar méritos o acceder a ciertos poderes espirituales. Pero en sí, todas estas prácticas ascetas te van a llevar a depender de tus propias capacidades y muchas veces van a alimentar pues el orgullo. La Biblia sí nos dice que debemos implementar como cristianos disciplinas espirituales como el ayuno, la oración y también mortificar la carne y todo eso, ¿verdad? Mortificar el pecado. Pero hay una línea delgada que nos puede llevar también a implementar estas filosofías, estas prácticas que nos van a llevar a depender de nosotros mismos y no a depender realmente de Dios. Y pues también muchas, muchas
prácticas o doctrinas que ellos tenían eran supremamente contrarias, como por ejemplo que se excluían, ¿verdad?, de la sociedad. Bueno, nosotros no, nosotros somos un cuerpo de Cristo, que debemos apoyarnos mutuamente, etcétera, etcétera. Entonces los ascetas buscaban tener este autocontrol ellos mismos para que los llevara a una santidad, pero pues como cristianos sabemos que nosotros somos santos por gracia y porque Dios nos santifica, no porque nosotros realicemos tal o cual cosa. En sí, sí hay medios, sí hay disciplinas importantes, pero pues es Dios, ¿verdad?, el que hace la obra con su pueblo. Y todas estas líneas delgadas nos pueden llevar pues a una salvación por obras, y esto también es legalismo puro y nato, ¿verdad?, en muchas filosofías que trataron de arruinar la sana doctrina que pues Pablo predicó, ¿verdad?, en las iglesias.